Mire, seguramente en algún momento de la vida usted ha dicho o ha escuchado frases como esta. Lo que no mata, ¿cómo se ve que son discípulos de Daniel? ¡Qué bárbaro! Mire, yo acá tengo, lo que no mata te fortalece. En serio, acá está, lo que no mata te fortalece. ¡Wow! Eso es de Dios, dicen por allí. Tal vez también usted ha escuchado una frase como esta: tranquilo, que esto también pasará. O ha escuchado: calma, un día a la vez. Cada día trae su propio afán. Después de la tormenta, yo tengo acá anotado, se va la luz. No, después de la tormenta, gracias Lucas, viene la calma. Tal vez también he escuchado que al mal tiempo, está viendo, me están cambiando los dichos, no voy a poder empezar a predicar de esa forma. Mire, cuando uno toma todas estas frases y todos estos dichos y los analiza, se da cuenta que todos tienen algo en común. Todos estos dichos, de alguna manera, están buscando darle ánimo a una persona que está pasando por circunstancias complejas o complicadas. Están buscando que la persona tenga la capacidad de resistir, la capacidad de aguantar mientras la tormenta, mientras la crisis pasa. Y es cierto que esas frases pueden ayudarnos en ciertos momentos cuando estas tormentas o estas crisis son sencillas. Porque la verdad es que cuando las crisis son complejas, son profundas o son de peso, esas frases y esas palabras no son suficientes. Hay momentos en que la vida nos sobrepasa. Hay momentos en que la vida realmente nos presenta situaciones que son complicadas y que no son fáciles de tratar. Les pongo un ejemplo. Hay familias que sufren rupturas. Y en esta iglesia hay varias que han pasado por eso. Familias que de pronto han tenido que salir de su núcleo familiar e irse a otros países. Eso me pasó a mí. Yo vine acá a vivir con mi esposa y mi hijo, ¿verdad? Pero mis padres se quedaron en Venezuela con mi hermana menor. Mi hermano mayor está en Colombia y la hermana que me sigue está en Chile. Cuando uno tiene una familia bajo esas circunstancias, no es fácil tratar con el luto, por llamarlo de alguna manera, que se genera de no poder tenerlo cerca. Y más como latinos, que estamos tan integrados normalmente. Así que frases como estas que hablábamos ahorita no son suficientes para calmar el dolor de uno no poder estar cerca de papá y de mamá. Le pongo otro ejemplo. Hay rupturas como el divorcio, donde de pronto uno se encuentra que un hombre y una mujer que juraron delante de Dios cumplir con ciertos compromisos, con ciertos acuerdos y que también lo hicieron delante de un juez, un día deciden no honrar ese pacto. Y aun cuando ellos estén de acuerdo, aun cuando ellos se hayan puesto de acuerdo en separarse, lidiar con ese dolor no es sencillo, no es fácil. Y menos aún si alguno de ellos no quiere separarse. No son suficientes esas frases para poder calmar el dolor, la ansiedad, la angustia que genera una separación. Ni hablar si hablamos de temas de enfermedad o peor aún, si alguien muere. No son suficientes esas frases que acabamos de hablar, de mencionar. Y es en ese momento donde nosotros comenzamos a entender que no es suficiente resistir y que no es suficiente aguantar con frases. Nosotros necesitamos es sabiduría para poder atravesar las pruebas. Necesitamos saber gestionar el dolor en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que siempre es constante. Y esa constante son las pruebas, son las crisis, es el dolor. Siempre va a estar presente en la vida. Si usted se pone a analizar y examina su propia vida, usted va a ver que siempre hay un sube y baja de situaciones que son complejas, algunas más fáciles, otras más difíciles.
De hecho, el mismo Señor Jesús en algún momento, hablando con los discípulos, le dijo: hey muchachos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. Entonces, esa pregunta que de pronto podemos hacernos a veces de ¿será que va a venir alguna crisis? ¿Será que va a venir algún problema? Ya no hay que hacerla. ¿Sabe por qué? Porque es seguro, ya el Señor dijo que van a venir. Tarde que temprano vamos a vivir una crisis. La pregunta que necesitamos hoy hacernos y que tenemos que responder de alguna forma es ¿cómo nosotros debemos atravesar esos procesos de crisis y esos procesos de prueba que la vida nos presenta? La carta de Santiago nos va a ayudar el día de hoy a poder entender qué nos dice la palabra de Dios sobre cómo atravesar esas pruebas. Y yo quiero invitarle, por favor, que pueda buscar en su Biblia, porque no lo tengo acá en la pantalla, la carta de Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer del verso 2 al verso 4. Mientras usted lo busca, déjeme aprovechar, porque vamos a empezar el día de hoy una serie acerca de Santiago. Yo quiero invitarle que usted pueda leer en su casa esta carta, porque durante los siguientes fines de semana vamos a estar estudiando allí. Y hay algo interesante que Santiago tiene que decirnos a nosotros. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 2 dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Parece que acá hay una mala traducción. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Mire, este texto nos está mostrando una forma que Dios utiliza para trabajar en la vida de aquellos a quienes Dios ama. Acá Santiago nos está presentando una forma en la que Dios trabaja en nuestros corazones. Y permítame explicarlo de una manera un poquito más gráfica. Las pruebas vienen a nuestra vida. Ya lo dijo el Señor Jesús. Y fíjense que Santiago lo está diciendo cuando tengan que enfrentar. No está diciendo por si acaso enfrentan problemas. Santiago, que es el hermano de Jesús, está diciendo que también vamos a enfrentar problemas. Entonces, las pruebas vienen a nuestra vida. Ya eso es un hecho. Y esas pruebas vienen para probar nuestra fe. La fe que nosotros tenemos en Dios, qué tanto hemos confiado en Dios y cómo nosotros vemos y entendemos que Dios es con nosotros. Vienen a probar nuestra fe para producir algo, para desarrollar algo. ¿Qué quieren desarrollar? Quieren desarrollar paciencia, quieren desarrollar perseverancia, quieren desarrollar constancia. Una vez que ellas se desarrollan, nosotros logramos tener una madurez espiritual. ¿Sí me entiende? Palabras sencillas. Cuando las pruebas vienen a la vida del creyente, vienen a hacer algo particular. Es que vienen a formar el carácter que Cristo quiere que usted y que yo tengamos. Si nosotros entendemos esto, entonces las pruebas no son un castigo. Muchas veces nosotros interpretamos que una prueba es un castigo. Nos portamos mal y el Señor viene y nos está castigando. Sin embargo, las pruebas son la herramienta que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Es la herramienta que Dios utiliza para corregirnos. ¿Por qué? Porque hay oportunidades donde nosotros nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y decidimos hacer lo que a nosotros nos parece. Y Dios en su amor, en su misericordia, con esa gracia particular que tiene el Señor, nos atrae con cuerdas de amor. Y viene y nuevamente nos coloca en el carril que Él necesita que nosotros estemos para poder formar nuestro carácter. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios no quiere tener hijos a medio camino, ni hijos doblados, ni hijos mal hechos. Él quiere tener hijos
que tengan el carácter de Cristo. Él quiere hijos que tengan la capacidad de, en medio de las pruebas, poder estar firmes y tener una fe sólida para poder aguantar las crisis que está pasando. ¿Con qué finalidad? Que podamos dar testimonio a aquellos que nos conocen de ver en qué Dios realmente creemos por nuestro comportamiento delante de la crisis. Está conmigo, ¿cierto? Con esta explicación en la cabeza es que Santiago empieza a escribirle a la comunidad de creyentes a la cual está escribiendo. ¿Por qué? Santiago es el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Él sabe lo que ha pasado. Él sabe que hay una cantidad de cristianos que salieron esparcidos cuando empezó la persecución. Y él sabe que estos creyentes están pasando situaciones complejas, situaciones complicadas que no son fáciles. ¿Qué situaciones están viviendo ellos? Miren, ellos están viviendo pérdida de bienes. Cuando salieron corriendo para evitar que los mataran, dejaron casa, dejaron oficios, dejaron de pronto terrenos, ganado, cultivos, se fueron. Esta gente perdió todos los bienes. Pero además de eso, ellos están sufriendo un rechazo familiar. Porque esta nueva fe que ellos han adoptado, que han decidido amar al Señor con todo el corazón, va contrario a sus antiguas creencias. Y eso ha hecho que sus familiares los rechacen. Pero es que esos familiares están actuando con una lógica humana que cualquiera lo haría. ¿Por qué? Porque a esos cristianos los están persiguiendo. Y si a mí me asocian con uno de ellos, van a venir también por mí y me van a matar. Entonces toda esta gente prefiere no tener a esos familiares cristianos cerca. Esta gente además está viviendo en pobreza extrema, aislamiento y en una presión constante para que abandonen su fe. O sea, esto no es que se dieron un golpe en el dedo meñique del pie y hay algo de dolor. Estos son crisis realmente profundas, complejas, que no cualquiera puede soportar. Santiago sabe que esta gente tiene una fe verdadera, pero que les está costando poder vivirla. A ellos les está costando eso de tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Esto de alegrarse en medio del problema, ellos no lo están entendiendo, no saben cómo vivirlo. Ellos no saben cómo responder con fe aun cuando tienen fe. Ellos no saben cómo mantener el gozo y no saben cómo esa perseverancia puede lograr desarrollarse. Cuando yo analizaba esto, me hacía la pregunta: ¿cuántas veces has estado tú, José Alejandro, en esa situación que estaban pasando esos muchachos? Mire, yo puedo levantar las manos, puedo levantar los pies, porque ha sido constante las veces que yo he estado en esa situación, donde mi fe, en medio de la crisis, está fallando, donde yo muchas veces no sé cómo manejarla, donde muchas veces yo no puedo estar confiado y muchas veces no estoy seguro si Dios va a responder a esa crisis. Si yo entiendo eso y usted también ha pasado por esos momentos, entonces este mensaje no solamente es para esa comunidad de cristianos, sino que también es para nosotros. Porque hay momentos en la vida donde nosotros dudamos que Dios tiene el poder para transformar las circunstancias y para transformar las crisis. Ahora, Santiago, que sabe todo lo que está pasando y que está analizando todo lo que está ocurriendo en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, después que le explica de qué trata esto de las pruebas y cuál es la finalidad de las pruebas, él dice: hay algo acá en esta gente que todavía está faltando. Hay algo que les está faltando. Hay algo que ellos necesitan de alguna manera asegurar, porque la fe está tambaleando. Y aquí es cuando él entonces decide darle una solución práctica a la vida de esta gente que les está costando atravesar las crisis tanto como a nosotros a veces nos cuesta atravesar las crisis. Y ahí él pasa entonces al versículo 5. Busque ahí en su Biblia ahora el versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Santiago. Mire lo que dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida
Y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Cuando uno revisa el pasaje entonces desde el verso 2 hasta el verso 8, se da cuenta que la pregunta que nosotros hoy tenemos que responder es: ¿cómo debemos atravesar las pruebas? ¿Cuál es la forma que Dios ha establecido en este pasaje para que nosotros podamos transitar las pruebas complejas que muchas veces se presentan en nuestra vida? Es clara la respuesta que da Dios a través de Santiago acá, porque nos está hablando de dos cosas, y la primera cosa que nos habla es que tenemos que pedir sabiduría a Dios. Mire lo que dice ese versículo 5 y mire cómo empieza. Dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Ese sí que está allí es un sí que está condicionando los versículos anteriores. Ese sí que está allí viene a servir de puente para unir los versos del 2 al 4 con los versos del 5 al 8. Permítame ponerlo de una manera sencilla para nosotros. Es como si el Señor el día de hoy nos estuviese diciendo esto. Santiago escribiendo: hermanos de la Iglesia Vida, sé que en medio de las pruebas muchos se sienten que les falta algo, que les está faltando dirección, que les falta saber cómo responder. Les está faltando algo para que su fe no se derrumbe. Si les está pasando esto, entonces ustedes necesitan sabiduría. ¿Me está agarrando cómo funciona el sí allí? Es que si usted está pasando por pruebas complejas y las pruebas se repiten y parece que usted ya terminó y nuevamente paso por la misma situación una y otra vez, es porque algo está faltando. Y ese algo que está faltando es la sabiduría para poder transicionar toda esa prueba. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en nosotros? Que estamos en medio de la prueba y como la prueba es incómoda, es dolorosa, no me gusta, me fastidia, yo busco la forma, con mis herramientas, con mis capacidades, de librarme de esa prueba y de buscar comodidad para mi vida. Pero lo que está diciendo el texto acá es que nosotros necesitamos quedarnos en la prueba y en esa prueba pedirle sabiduría a Dios para poder pasar por allí, por esa crisis, y Dios tenga la capacidad de transformar nuestra vida. Si usted revisa el verso 4, hay un momento donde Santiago está diciendo: dejen que ella se desarrolle, refiriéndose justamente a esa perseverancia, a esa constancia, a esa confianza. Pero nosotros dejamos que se desarrolle si no intervenimos en el proceso. Lo que ocurre normalmente es que nosotros no queremos pasar por el dolor. No queremos sufrir y es normal. Cualquier ser humano lo haría. Pero lo que está estableciendo hoy la Biblia es que te tienes que quedar en la prueba pidiéndole sabiduría. No es masoquismo. Es dejar que Dios te forme allí en la candela, bajo presión, que Dios pueda moldear tu vida. Mire, la solución que Dios está presentando acá, la solución segura para atravesar las pruebas, es que usted y yo pidamos sabiduría. Ahora, esta sabiduría, ¿cómo es? No es conocimiento académico, no es información. La sabiduría que está hablando acá es una sabiduría práctica. Y el libro de Proverbios lo describe de una manera hermosa, porque mire lo que dice el libro de Proverbios. La sabiduría la describe como ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Es vivir en obediencia y haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe cuándo? En los momentos de presión, en los momentos de crisis. Es especialmente en esos momentos
cuando nosotros tenemos que ver con la perspectiva de Dios. Muchos hemos pensado, y yo soy de los primeros, que la sabiduría es una fórmula que Dios creó para yo salir del problema. Cuando la realidad es que la sabiduría se trata de gestionar nuestra vida en medio del problema. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que no sabemos cuánto tiempo van a durar las crisis. ¿O usted lo sabe? Trate de mirar atrás cuando ha estado en problemas y en crisis. ¿Ha podido usted determinar cuánto tiempo van a durar esas crisis? Eso es incierto. Y mire, hay un ejemplo hermoso de eso. El profeta Daniel, un joven que fue cautivo, que fue tomado y llevado a Babilonia, fue sometido a pruebas extremas, inclusive hasta la muerte. Y este muchacho, que era inteligente, que era capaz, que era sabio, en vez de utilizar esas cualidades para escapar y librarse de ese malvado imperio, ¿saben qué fue lo que hizo? Se puso a orar. Empezó a buscar el rostro de Dios. Y su petición fue pedirle sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones. Él decidió pedir sabiduría para poder interpretar los sueños. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio esa habilidad. ¿Sabe qué no hizo el Señor? Quitarlo de la prueba. Dejó la prueba, pero le dio la capacidad de poder tener sabiduría para atravesar esa prueba. Uno revisa la historia del profeta y se da cuenta que la prueba no duró 10 días, no duró un año, no duró 5 años. Permaneció cautivo cerca de 66, 69 años. Y uno dice, wow, bien vale la pena entonces pedir sabiduría, porque lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa prueba. El pastor Carlos Jr. en uno de sus sermones dijo lo siguiente: cuando enfrentamos pruebas, oramos por provisión, por sanidad, por fuerza, por protección, pero muchas veces nos olvidamos de orar por sabiduría. Sin embargo, la sabiduría es exactamente lo que necesitamos para atravesar las pruebas de manera que Dios sea glorificado. ¿Cuánta verdad hay allí? ¿Cuánta verdad hay allí? Porque muchas veces lo que estamos pidiendo es: Señor, quítame la prueba. Señor, quita el dolor. Señor, quita esta situación incómoda. Pero hoy Santiago nos está enseñando que nuestra oración debe ser: Señor, dame sabiduría para atravesar la prueba. Ahora, en medio de esto hay algo hermoso, porque hay una promesa de Dios que muchas veces no notamos. Y esa promesa es la siguiente: que Dios quiere darle sabiduría a todos. Fíjese, allí dice pídansela. Ese pídansela está incluyendo a todo el mundo. No importa si tienes poco tiempo conociendo a Dios. Ay, ay, ay. No importa si me caigo. No importa parte de las pruebas. No importa si tienes mucho tiempo o poco tiempo conociendo al Señor. No importa si tienes dinero o no tienes dinero. No importa si has pecado mucho o has pecado poco. Él dice que la sabiduría es para todos. Que Él tiene la capacidad de dar sabiduría a todo aquel que se la pida. Ahora, ¿cómo es esa sabiduría? Ahí dice que Él la da de manera generosa, porque Dios es un Dios generoso. Entonces Él no te da esa sabiduría con escasez. No te da esa sabiduría en forma de ahorro, sino que te da esa sabiduría de manera abundante, de manera ilimitada. ¿Ok? Y la tercera cosa que dice el texto, y acá necesito detenerme un poco, es que Él no te va a reprender por pedirle sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en la prueba, nosotros pensamos que Dios nos está castigando, como le decía hace rato. Porque aún tenemos el chip que las pruebas son un castigo. Que Dios nos está poniendo a prueba por algo malo, cuando Dios lo que realmente quiere es formar nuestro carácter. Y acá Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? Tú puedes venir en cualquier momento a pedirme sabiduría. Yo no te voy a reprender, yo no te voy a decir: hey, ¿hasta cuándo vas a estar pidiendo sabiduría? ¿Cuántas veces por el mismo motivo estás pidiendo sabiduría?
A Dios eso no le importa. A Dios lo que le está importando es que usted regrese y le pida sabiduría. Dios está encantado con que usted venga todo el tiempo arrepentido delante de sus pies a pedirle sabiduría. Muchas veces esta parte del texto la pasamos por alto. Usted y yo tenemos la oportunidad de pedir todos los días sabiduría a Dios para poder transitar en medio de las pruebas y poder salir de allí victoriosos. Cuando yo veo esto, recuerdo el testimonio de una hermana de la iglesia ahí en Venezuela. Es la hermana María. Mire, cuando uno veía a María y veía a su familia, decía, esta es la familia perfecta, esta es la familia ideal, este es el perfil que uno quiere de una familia. El esposo trabajando en una transnacional, ella ama de casa, con 2 chiquillos, viviendo cómodos y sirviendo al Señor todo el tiempo en la iglesia. Y uno decía, qué bendición. Un día de la noche a la mañana, su esposo decide dejarla, la abandona. La deja con 2 chiquillos pequeñitos, ella sin trabajo porque es ama de casa, sin saber cómo administrar un hogar y además la deja con deudas. Recuerdo miércoles tras miércoles en los cultos de oración, María decía, oren por mí, mi motivo es que Dios me dé sabiduría para saber cómo criar a mis 2 hijos y que se comprometan y le sirvan al Señor. Que Dios me dé sabiduría para saber cómo pagar y administrar el dinero que nunca he sabido hacerlo. Y que Dios me dé sabiduría para no vivir amargada y con rencor toda la vida. Mire, pasaron años donde era siempre la misma petición de María. Honestamente, nunca vi que Dios hiciera un cambio radical y que quitara la prueba. Lo que sí vi fue a una mujer que a medida que pasaba el tiempo, uno percibía que era más sabia. Un día yo estoy regresando de la universidad y entro a la iglesia. Y cuando entro a la iglesia, están dando un taller de finanzas personales y finanzas para el hogar. Quien lo estaba dando ese día era María. Y uno dice, ¿en qué momento pasó esto? Pasa el tiempo y ves 2 chiquillos graduados de la universidad y sirviendo en la iglesia a tiempo completo. Pasa el tiempo y ves una mujer que era ama de casa sin estudios graduarse de administradora. Pasa el tiempo y ves una mujer que ha podido perdonar a quien era su esposo. Cuando uno revisa eso, comienza a entender que Dios no siempre quita el peso de la prueba. Pero Dios sí nos enseña a cargarlo con sabiduría. Sé que no es sencillo esto y sé que no es fácil entender, pero hay momentos en que nosotros estamos pidiendo que la prueba pase y no necesariamente la prueba va a pasar. Lo que sí va a pasar es que Dios nos va a enseñar a cargar el peso de esa prueba con sabiduría. Si el día de hoy usted está en este lugar, preste atención a lo que voy a decir, y usted está enfermo, sé que las pruebas a nivel de enfermedad son complejas, son difíciles, pero escuche este mensaje, pida sabiduría. Si tu matrimonio está en crisis el día de hoy, pide sabiduría. Si la relación con esa persona de la cual tenías una relación y te divorciaste está complicada, escucha bien, pídele sabiduría a Dios el día de hoy. Si la prueba te está haciendo dudar que Dios es capaz de resolver todas las cosas, pídele sabiduría a Dios el día de hoy. Mire, le repito, Dios no siempre quita el peso, pero nos enseña a cargarlo con sabiduría. Hasta aquí hemos visto algo hermoso, y es que en medio de la prueba, Dios da su provisión, y su provisión es sabiduría. ¿Y cómo nos las da? De manera generosa, de manera abundante, sin reclamarnos, es decir, nos las da de par en par.
Sin embargo, Santiago sabe algo que nosotros a veces ignoramos. Y es que aun cuando pidamos sabiduría, tal vez no la recibamos. ¿Y sabe cuándo ocurre eso? Cuando el corazón está dividido. Cuando acá Dios no está gobernando. Y es por eso entonces que Santiago dice que tenemos que orar pidiendo esa sabiduría con fe y sin dudar. Esa es la condición para poder recibir la sabiduría. Es una condición que muchos de nosotros olvidamos. Nos acercamos a orar, a buscar a Dios, a pedirle, Señor, dame sabiduría, pero salimos tal como entramos. Salimos sin la convicción de que Dios realmente puede hacer las cosas. Sin que Dios tiene la capacidad de transformar todas las cosas de la noche a la mañana. Mire, lea conmigo, por favor, los versos del 6 al 8. Mire lo que dice. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. El que duda es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es claro y directo acá Santiago. No basta solo con pedir sabiduría. Es que tienes que pedirla con fe y tienes que pedirla sin dudar. Ahora, esa palabra dudar allí es interesante porque no se refiere a alguna pregunta ocasional que podamos tener o a alguna lucha momentánea que podamos tener. Significa vacilar, significa tener el corazón dividido, significa tener una fe inestable, significa tener a dos señores allí. Y Santiago aprovecha y lo describe de una manera interesante y bonita, porque es a través de las olas del mar. Y así muchas veces es nuestra fe, nuestra seguridad en Dios. Parece que nuestra fe es como el Pacífico, ¿sí? Hay veces que tenemos olas de 3 metros, sube la marea y estamos llenos de fe y creemos que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios puede con todo. Pero pasan 3 horas y estamos en marea baja. Desconfiamos que Dios es capaz de resolver el asunto, desconfiamos que Dios tiene la capacidad de resolver todas las cosas. Santiago acá lo está luego llevando a un hombre de doble ánimo. Y ese doble ánimo habla de 2 almas. Se refiere a esa persona que está en medio de la crisis y sabe que Dios es soberano. Sabe que Dios es completo, que Dios es pleno y que Dios puede resolver cualquier cosa. Pero ante la presión, empieza a resolver las cosas por su cuenta. Empieza a resolver las cosas a su forma y a su manera. John MacArthur, el pastor John MacArthur, mire lo que dice. La duda no es simplemente tener preguntas. La duda que Santiago está hablando en este texto es que Santiago condena es la incredulidad práctica. Pedirle a Dios algo, pero en el fondo estar pensando que Dios no lo va a responder. Permítame abrir acá un poco el corazón y revelarle parte de mi intimidad. No me gusta hacerlo, pero creo que en este momento es importante. Año 2019, tengo una empresa de construcción que está funcionando muy bien. Estoy en medio de un negocio bueno, importante y que está generando beneficios para mí. Eso es noviembre. Llega diciembre, llega enero del 2020 y ¿se acuerda qué pasa? Llega la pandemia. Uno de los sectores más afectados, ¿cuál es? La construcción. De hecho, fue uno de los que más tardó en abrir. Gracias a Dios puedo seguir con ese contrato y avanzar. Cuando está por finalizar el contrato, yo estoy en el proyecto y estoy como en una parte alta y abajo estoy viendo a los trabajadores y toda la construcción. Y le hago la pregunta al Señor: Señor, dame sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? Porque el cliente me estaba ofreciendo la segunda fase del proyecto. Yo estaba terminando la primera. Y yo había hecho las matemáticas. Las matemáticas decían que yo salía con buen beneficio de ese primer contrato, pagando
a los trabajadores, liquidándolos, pagando todo el tema de herramientas, materiales. Yo salía con buena ganancia de allí. Así que yo estoy parado en esa parte alta diciendo, Señor, dame sabiduría para saber qué tengo que hacer. Y no quiero espiritualizar las cosas, pero hay una convicción en mi vida, en mi corazón, que me dice, José Alejandro, no firmes el otro contrato. Vete ya de allí. Y yo le digo, hey, Señor, espérate, ya yo revisé el contrato, ya yo hice la matemática y aquí voy a ganar, en ese otro contrato voy a ganar mucho más. Y voy a tener la oportunidad de seguir generando más trabajo con ese cliente. Padre, considéralo, por favor. Al día siguiente, yo nuevamente estoy allí en ese alto tomando café y haciendo la misma oración. Padre, dame sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que irme de este proyecto o tengo que continuarlo? Y nuevamente, sin espiritualizar las cosas, José Alejandro, vete de allí, termina el proyecto y te vas. Y yo le digo, pero Señor, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay mucho más, es bueno para mi familia. Al día siguiente yo tenía que darle una respuesta al cliente, así que él me llama a la oficina, yo voy a la oficina y me suelta el contrato. Y yo me siento a ver el contrato y a pasar las hojas. No es que no lo había leído, ya yo lo había revisado un montón de veces. Mientras yo estoy pasando las hojas, yo estoy esperando que Dios me hable, que Dios me diga, firma. Y Dios está en silencio. Dios está calladito, no dice nada. Mire, yo firmé el contrato. Cuando yo firmo el contrato y se lo entrego al cliente, rápido acá, ¿qué hiciste, José Alejandro? Mire, yo sentí que apagué el televisor. Yo sentí que me colgaron la llamada. Yo sentí que cualquier comunicación con Dios se cortó. Preste atención a esto. No porque Dios sea malo. No porque Dios sea malo. Quiero dejar esto claro. Yo decidí ser desobediente. Yo decidí llevar mi vida a mi criterio. Yo le estoy pidiendo sabiduría a Dios, pero no estoy seguro si lo que Dios me va a decir es lo correcto y yo armé mi plan B de firmar un contrato. ¿La está agarrando? Tiempo después, semanas después, tengo una crisis financiera terrible. Termino la obra por ese contrato que firmé a duras penas. Salí por la puerta de atrás. No me da orgullo decirles esto, pero hay que hacerlo. Crisis familiar, crisis matrimonial. Todo producto de no escuchar lo que Dios me estaba diciendo. Yo pedí sabiduría, José Alejandro pidió sabiduría. Pero yo fui tan cara dura de que me valiera, y perdone la expresión, lo que Dios me estaba diciendo, la convicción que estaba trayendo a mi vida, y yo decidí hacer lo que a mí me dio la gana. Cuando usted y yo pedimos sabiduría es una cuestión seria. Porque Dios no quiere que usted y yo estemos en dos aguas. No quiere que nuestro corazón esté dividido en dos. Él quiere todo. Todo o nada. Gracias a Dios por Vanessa, honestamente. Porque pudo aguantar, porque fue resiliente, porque se quedó pegada a Dios. Porque yo no sé qué hubiese pasado si ella no hubiese estado allí empujando, motivando, orando por esa situación. Iglesia hermosa, iglesia amada. No sabemos cuándo las crisis van a terminar. Lo mejor que podemos hacer es pedir sabiduría. Eso fue hace 5 años, 6 años. Hoy yo aún sufro de las consecuencias de esa decisión. Y yo no sé cuándo esa prueba va a terminar. No lo sé, no tengo idea de cuándo va a pasar. ¿Y sabe qué? Va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero tampoco me importa. Porque yo he entendido que esta prueba, si yo no la transito con sabiduría,
Si yo no la camino con Dios, esto yo lo voy a estar repitiendo una y otra y otra y otra vez. Le abro el corazón y le abro la intimidad para que entienda que esto que nos está hablando la palabra es de urgencia. Porque no podemos darnos el lujo de estar repitiendo las pruebas una y otra vez. Si vamos a pasar, que sea una sola vez. Yo hoy digo, a mí no me vuelven a agarrar descuidado. No, Señor. Si, mira, apenas yo escucho que Dios me está diciendo algo. Eso es, punto. Mire, y prueba de eso es que yo esté parado acá predicándoles el día de hoy. Cuando el pastor Raúl me llamó y me dijo, ay José, yo quiero que empieces a predicar. Yo quiero que estés acá y que acompañes al resto de los líderes. ¿Sabe qué? Mi respuesta fue no. En serio, mi respuesta fue no. Y yo estuve luchando 2 meses con eso. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y en cierta parte de esa historia recordé lo que había vivido en pandemia. Y dice, no, Señor. Si Él me está diciendo, si Dios me está mostrando que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. No me van a agarrar descuidado 2 veces. Y por eso estoy aquí obligado, predicándole. Pero con gusto, sí, con gusto. O sea, yo lo disfruto. Obligado. Allí es donde se prueba tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, ¿cómo aplica eso hoy en el 2026 para nosotros? Si queremos recibir sabiduría de parte de Dios, tenemos que pedirla con fe y sin tener una doble agenda, sin tener ahí una doble intención con el Señor o dudando que Él no pueda hacer las cosas. Permítame dejarle algunas preguntas para que usted pueda reflexionar el día de hoy. ¿En qué área de nuestra prueba, la prueba que estemos viviendo actualmente, estamos actuando con doble ánimo? ¿En qué problema que usted está pasando el día de hoy o crisis está actuando con una doble agenda? Pensando que Dios no lo va a resolver y usted está buscando allí con sus capacidades, habilidades, tratar de resolver. Medite en eso esta semana. Lo segundo, ¿estamos pidiendo sabiduría o estamos pidiendo alivio? Estamos pidiendo que Dios nos quite y nos saque del problema. Piense en eso, analice eso. Y lo tercero que quiero dejarles hoy es, ¿qué decisión específica necesitamos tomar esta semana en relación a pedirle sabiduría a Dios? Mire, Dios está con los brazos abiertos para darnos esa sabiduría que Él habla allí en su palabra. Pero está esperando es un corazón humilde que tenga la capacidad de venir y decir, ay Señor, ¿sabes qué? No entiendo lo que estás haciendo. Me cuesta entender y me cuesta aceptar esto que me estás haciendo pasar. Sin embargo, yo decido obedecerte y yo decido confiar en ti. Ayúdame, Señor, a transitar, a atravesar esta prueba de acuerdo a tu perspectiva, de acuerdo a tu forma y no de acuerdo a la mía. Dios no siempre quita el peso de la prueba. Les doy testimonio de eso. Pero nos enseña a cargarlo con sabiduría. Y yo sé que no es fácil. Más sencillo es que Dios quite el peso y que nos deje tranquilo y que nos enseñe de una forma más sencilla y más simple. La verdad es que si es más simple y más sencillo, no va a tener el efecto que Dios quiere que tenga. Debemos atravesar las pruebas pidiendo sabiduría a Dios y pidiéndole con fe, pidiéndole sin dudar. Concluyo ya. Analizando un poco el texto, me doy cuenta que Santiago no lo termina diciéndonos hagan más o resistan más o sean más fuertes en la prueba. Santiago termina el texto más bien invitándonos a venir a Dios,
a ir allí y poner la mirada en el Señor. El tema es que no venimos a Dios con más fe, con una paciencia renovada o con una persistencia impresionante. Nosotros podemos venir a Dios simplemente a través de Jesucristo. Y cuando nosotros analizamos la vida de Jesucristo, nos damos cuenta que Él atravesó una de las pruebas más complejas y las atravesó, ¿sabe cómo? Con sabiduría y pidiendo con fe. Ahí en el Getsemaní era fácil que Él se diera media vuelta y dijo: ¿sabes qué, papá? No voy a hacer esto. Sin embargo, allí pidió sabiduría. Sin embargo, allí creo que fue la prueba de mayor fe de Él. Y Él sufrió injusticias, traición, rechazo, abandono, dolor. Y todo eso lo hizo sin pecar, hasta llegar a la cruz. Y por eso es que usted hoy está acá, y por eso es que yo hoy estoy acá. Si nosotros entendemos eso, si nosotros somos capaces de analizar la profundidad de eso, nosotros no tenemos otra alternativa sino que responder de la misma manera que Jesús lo hizo. Y es con sabiduría y con fe en medio de la prueba, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro referente. La invitación que el Señor entonces nos está haciendo el día de hoy es que si estás cansado de la prueba, vengas a Jesús. Que si estás dudando en medio de la prueba, vengas a Jesús. Que si estás pecando hoy, vengas a Jesús. Que si en tu corazón hay doble ánimo, tengas la capacidad de decir: Señor, ¿sabes qué? Hoy voy a ti nuevamente. Dios no siempre quita la prueba, pero nos enseña a cargarla con sabiduría. Quiero invitarle allí donde está que pueda cerrar sus ojos. Ay, Señor, que a veces no la pones fácil, no la pones sencilla, Señor. Pero hoy entendemos lo que dice tu palabra, Señor, y es que tenemos que aprender a transitar la prueba con sabiduría y pidiéndotela con fe. Tú sabes cada cosa, cada crisis, cada problema, cada situación compleja que mis hermanos están viviendo. Tú mejor que nadie lo sabes, Señor. Y hoy la oración la vamos a cambiar. No es quítalo, no es sánalo. Obvio que lo queremos. Pero hoy la petición es: Señor, danos sabiduría para poder atravesar, para poder entender, para poder comprender por qué y para qué es esta prueba que estamos atravesando. Danos tu gracia, Señor. Danos tu fortaleza. Danos tu perspectiva de la realidad, Señor, en medio de la prueba, de la circunstancia. Trae claridad, Señor. Y aun cuando la prueba dure, Señor, que podamos tener la tranquilidad de que tú estás obrando y que estás formando cosas en nosotros, Señor. Que estás trabajando con el carácter y nos estás moldeando para tratar de hacernos parecido a Jesús. Ayúdanos, Señor, por favor. Porque no es fácil. No es fácil. Y no es un proceso que cambia de la noche a la mañana. Por eso hoy te pedimos tu sabiduría, Señor, para que nos ayudes a poder transitar las crisis de esa manera. Danos la fortaleza para poder hacerlo, Señor. Danos el criterio, danos el ánimo. Que en los momentos en que queramos resolverlo por nuestra cuenta, recordemos que en ti tenemos que confiar y que tú resuelves las cosas. No permitas que seamos negligentes.
No permitas que seamos indisciplinados, que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer como seres humanos, pero que te dejemos la parte del milagro a ti, Señor, que eres el único que la puede hacer. Hoy conocemos nuestra incapacidad ante las cosas, ante poder resolver ciertas cosas que se escapan de nuestras manos. Pero hoy reconocemos tu capacidad como Dios soberano, como Dios pleno, como Dios todopoderoso, de cambiar nuestra historia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Por favor, Señor Jesús. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tu